Séptimo punto, recordamos las palabras del doctor Benedicto Velasco. Eh, Presento al historiador Javier Hernández Salazar. Javier es comunicador social, periodista, historiador, doctor catedrático y conferencista de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la Ciudad de México y Bogotá, presidente de la Academia Nariñista de Boyacá. Ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo académico y liderazgo. Tiene múltiples publicaciones indexadas en revistas de reconocimiento internacional. Señor Javier, bienvenido a nuestra asociación. Estaremos muy atentos de todos sus aportes en relación al tema Revivamos nuestra historia. Muchas gracias y bienvenido. Acá, empezando por el mismo lugar donde estamos. Y justamente de lo que decían, una de las cosas interesantes es que Boyacá se ha destacado en muchos aspectos. En un buen tiempo hice bastante radio en Europa, con Radio Nacional de España, por ejemplo, radio internacional transmitiendo para 120 países, y luego en México en Televisa. Y entonces, una de las cosas curiosas que cuando llegaba a cada radio decía, en Colombia están los mejores locutores de radio. Y eso para mí era un honor grandísimo. Y en esos recorridos encontré varios médicos colombianos y con orgullo siempre se destacaban y estaban dentro de los mejores médicos del mundo. Y de aquellos lugares pues se tiene varios recuerdos. Y en esta oportunidad pues que estamos en Boyacá, en este espacio cerca donde ustedes ven el lago Sochagota, que decía el doctor Benedicto precisamente, fue creado por Rojas Vinilla, dentro de tantas cosas que se hizo. Como seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, obviamente. No podemos decir que todo fue perfecto, pero destacamos las vías, destacamos la televisión, 1954 que comienza, y en mi tesis doctoral destaco tres elementos fundamentales, que es Radio Sutatensa Acción Cultural Popular, dentro de lo más importante que se ha producido en Boyacá, la educación de los campesinos, donde muchos de ellos que se educaron ahora son médicos, ejerciendo en diferentes partes del país, y conozco dos que están en España y en Estados Unidos. Por lo tanto, Boyacá ha producido tantas cosas dentro de lo que se mencionaba hace un momento. Monseñor José Joaquín Salcedo, oriundo de un pueblito acá cerca, también Corrales, los invito para que en un descanso también vayan hasta aquí a Corrales, un lugar emblemático y por donde pasó también la gesta libertadora. Ahora quiero hacer un comentario un poco sobre eso de la libertad, que es importante también tener en cuenta. Y por otra parte, estamos acá cerca de la casona del Salitre, donde se hospedó el Ejército Libertador, donde se hospedó Bolívar. Es decir, estamos rodeados de la historia, y a 15 minutos está el Pantano de Vargas, donde se llevó a cabo la batalla del puente de Boyacá. Perdón, del Pantano de Vargas, pero que fue importante quizás más que la del puente de Boyacá, que hablábamos hace un momento precisamente, porque fue la magnitud del combate. Pero vamos a hablar un poquitito para comenzar un poco con la historia también de la medicina, porque acá fue importante con los médicos
que empezaron a llegar a Colombia. Y aquí, bueno, la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, y el primer médico titulado en Santa Fe, Álvaro de Auñón, en 1579. Pero también está Pedro Álvarez, en 1553, que llegó a Santa María la Antigua del Darién, en 1553. Venía con toda la comitiva y allí se hizo la primera actividad médica con un hospital medianamente organizado. Y ahora les voy a explicar por qué entrábamos o iniciamos con esa canción tan bonita que es La Vencedora. Porque hubo dos canciones importantes, La Vencedora y La Libertadora. La Vencedora, por un buen tiempo, fue nuestro himno nacional. Por bastante tiempo, hasta 1886, cuando Rafael Núñez compone el himno nacional, con la letra de Oreste Cyndici, pero, con la música de Oreste Cyndici, pero, inclusive hasta mucho después, se siguió entonando La Vencedora como himno nacional. Ahora vamos a hablar un poco de ello y la importancia que ha tenido la música, pasando de ello como un punto importante de la medicina que ayudó a todo el desarrollo de la región, de Santa Fe, de Tunja. Pasamos y recordamos 1551 cuando se crea la primera escuela, se llamaba la primera escuela de mestizos en Tunja, por los frailes dominicos. Y ese 1551 es importante porque a partir de allí es donde también inicia la formación de Diego de Torres y Boyachoque. Fue quien presentó ese primer memorial de agravios a Felipe II, allí en España, en Madrid. Y eso es fundamental porque eso tiene que ver con los derechos humanos. En mi estancia, precisamente en la Universidad de Salamanca, tuve el honor de que me permitieran llegar allí a todos los archivos de aquella época, porque de Salamanca y del convento de San Esteban es de donde parte todo el descubrimiento de América. Y allí está todo el trabajo, el proceso que se hizo sobre los derechos humanos. En mi tesis doctoral precisamente comento que el descubrimiento de América es realmente donde inician los derechos humanos, porque tiene que ver con toda la forma como los seres humanos nos organizamos, nos identificamos y cómo tenemos derecho a cada una de las actividades que hacemos. Planteado inicialmente desde un proceso de Santo Tomás de Aquino, pero que se remonta a hechos mucho anteriores, dentro de esa mal llamada época oscurantista, que se denominó la Edad Media, porque oscurantismo es porque finalmente fue un concepto que se crearon sobre todo los franceses, con la cuestión de darle prioridad a la ilustración, al iluminismo que llamaron hecho en el siglo XVIII, ¿no? Pero recordemos que en la Edad Media nacieron las universidades, ¿no? La Universidad de Bolonia, aunque recordemos también que años antes también se crearon universidades en Oriente. Realmente fueron las primeras universidades. Dos primeras universidades se crearon en Oriente por musulmanes y una de ellas creada por una mujer. Por lo tanto, son de las cosas que desconocemos y entre ellos tenía que ver de forma muy importante la medicina. Entre ellos Averroes, que es un personaje que se cataloga siempre como filósofo, que trae todos los elementos de Aristóteles y que motiva muchísimo también todo el trabajo que hace Santo Tomás de Aquino. Y eso es lo que nos lleva un poco a todos estos procesos que vamos a empezar a conocer. Por ejemplo, en esa Europa, ¿qué pasaba en Europa de la Nueva Granada? Bolívar, Napoleón, Beethoven y Nariño, que dirán ustedes que tienen que ver Napoleón, Beethoven, aquí en esta historia. Pues muchísimo. Y en ese salto precisamente que vamos dando de la Edad Media, en ese proceso de renacimiento de Italia, en España también hubo un renacimiento muy importante a partir de 1445,
donde Alonso de Cartagena, un personaje muy importante, ayuda al desarrollo y el proceso, esto desde Burgos. Burgos, Salamanca y Alcalá de Henares son los lugares donde se desarrolla todo el proceso académico, cultural, que finalmente nos llega acá. Las primeras universidades, incluyendo la Universidad del Rosario, que es considerada como la primera en medicina, viene de la Escuela de Salamanca. Pero la Escuela de Santo Tomás, que es de 1553, comienza realmente ese proceso educativo acá. Y tiene que ver muchísimo porque Bolívar en 1804 llega a Francia con el propósito de conocer a Napoleón, porque lo admiraba muchísimo, admiraba terriblemente a Napoleón y quería seguir todas sus hazañas. Recordemos que para la época ya Napoleón había ganado muchas batallas en Italia, Italia estaba totalmente desconfigurado, como lo conocemos ahora, y en ese mismo proceso Bolívar, cuando conoce a Napoleón en 1804, también se decepciona, porque es en la época cuando Napoleón se corona como emperador. Y para la misma época, para ese mismo tiempo, Beethoven había compuesto algo muy interesante que lo ha constituido dentro de las sinfonías más importantes de Beethoven, que se llamó precisamente la Napoleónica o Napoleón. Pero cuando se corona Napoleón como emperador, inmediatamente Beethoven regresa a su casa y tachona, y existe la partitura con el borrón donde se rompe prácticamente sobre el nombre de Napoleón, se rompe esa partitura para colocar la heroica. Y es la que conocemos nosotros como la heroica de Napoleón. Por lo tanto, en todo ese mismo proceso surgen muchos desarrollos intelectuales donde Kant tiene mucho que ver. Porque Kant, para la época también, él comienza a hablar de la importancia de pensar por sí mismo, dice Kant. Hay que comenzar a pensar por sí mismo, y es porque las monarquías y todo el sistema de gobierno que se realizaba en aquella época en todos los países europeos era para que el pueblo pensara. Entonces, inclusive aquellos que tenían la osadía de dar alguna opinión, los llevaban a la muerte. Tenían hasta pena de muerte el exponer sus propios pensamientos. Y Kant, a partir sobre todo de ese proceso que se llevó de la Revolución Francesa 1789, cuando se habla de que allí nacen los derechos humanos, tendríamos que remontarnos un poco más atrás, cuando Fray Francisco de Vitoria con la Escuela de Salamanca, hablamos de Domingo Suárez y una cantidad de personajes que forman parte de esa historia de los derechos humanos. Fray Francisco de Vitoria retoma todo lo expuesto por Santo Tomás de Aquino, y él, cuando estaba estudiando en la Universidad de París desde 1512 y sobre 1516, Pedro de Crocaer, que era su profesor, le pide que escriba algo sobre la Secunda Secundae, que era parte de la obra de Santo Tomás de Aquino. Y él lo escribe de una forma magistral y se convierte en una persona fundamental en exponer el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Todo ello no era solamente teológico y jurídico, sino que también tenía que ver con esos derechos humanos, dentro de lo cual estaba la medicina. Todo el proceso de la integralidad del ser humano forma parte de esos derechos humanos. Y es lo que finalmente comienza a organizarse a partir de 1512 con las leyes de Indias, las leyes de Burgos, con un proceso que ya traían también los dominicos a partir de la renovación dominicana que se hizo en 1540, 1544, y que da pie al sermón de Montesinos, ese sermón de 1511, cuando hace un reclamo especial a los españoles de la forma como se trataban a los indígenas.
y les reprocha en el tercer domingo de Adviento. En ese tercer domingo de Adviento les hace ver que lo que están haciendo no tiene que ver nada con lo que está realizándose y el propósito de la corona. Y eso también lo podemos tomar como parte de que se da la caída del Imperio Español. Porque es un imperio que en este caso es por los Austrias, la familia austríaca, que ellos son los que manejan con Isabel la Católica y Fernando el Católico. Y su propósito inicial es, a partir de ese concepto de religiosidad y espiritualidad, el respeto por los demás. Y en el proceso que hace Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca, que es con lo que nace la Escuela de Salamanca, en algo que se llama las relecciones, que era lo que él realizaba. Antiguamente las relecciones era una especie de debate que se hacían en las universidades, algo como lo que se hacen ahora las ponencias. Pero en aquella época se hacían en el tiempo de junio, julio, es verano, y entonces escogían a los profesores más importantes para que hablaran sobre los diferentes temas que existían en el momento, que eran lo más importante. Y entonces Francisco de Vitoria escribe sobre varios aspectos, puntos importantes. Uno, sobre cómo fue el divorcio de Enrique VIII. Y él lo justifica en varios aspectos, pero también lo niega y decide y lo expone el por qué no es legal. Porque el que se divorcie de Catalina no es justificable. Entonces es cuando Enrique VIII decide crear su propia iglesia. Aunque él en su interior practicaba el catolicismo. Entonces, en esa medida, todo este proceso de ideologías, de conceptos, de cuestiones filosóficas, se está tejiendo a partir de todos esos elementos que vienen del Renacimiento español y del Renacimiento italiano. Y salen una serie de filósofos que empiezan a desarrollar diferentes teorías, y entre ellos, cuando pasan los Borbones en 1700, del Imperio Austriaco al Imperio Borbónico, que son de descendencia francesa, es cuando comenzamos a tener acá en la Nueva Granada también cambios importantes. Y dos leyes que se generaron en 1512, las leyes de Burgos, y las leyes las leyes nuevas que se llamaron también de 1545 en Barcelona, son todo el compendio de lo que eran los derechos humanos. Y eso es lo que después se discute en la Revolución Francesa, y salen todos estos personajes a hablar sobre esos derechos humanos. Y existen precisamente, no solamente con Pedro de Crocaer, sino John Mayor, otro de los maestros de Francisco de Vitoria, todos dominicos, para que en ese momento también Vitoria se convierta en uno de los personajes más importantes en el derecho y la teología. Por lo tanto, la construcción de los derechos humanos se da desde la teología, la filosofía y la jurídica, porque se tienen dos elementos fundamentales. Ellos parten de que somos materia y energía. Por lo tanto, si estamos en el mundo, necesitamos de los elementos jurídicos para podernos entender. Pero como somos también espiritual, necesitamos de la teología para podernos entender también desde esa parte espiritual. Y de ahí surgen una serie de elementos filosóficos que se van desarrollando, que luego también brotan en la psicología. Y todas estas cosas vienen a componer hacia 1808, cuando entra Fernando VII. Recordemos que ahí prácticamente el Imperio Español ya está deteriorado, prácticamente se acaba, porque para 1808 es cuando llega Napoleón a España.
Y en ese trabajo napoleónico, de las guerras napoleónicas que se llevaron a cabo, toda esa filosofía de Kant, de Rousseau, de todos estos filósofos, ya han llegado también aquí, a la Nueva Granada. Y se crean tertulias. Tertulias, entre ellas la del buen gusto, que es creada por una mujer. La tertulia también muy conocida de don Antonio Nariño, el arcano sublime de la filantropía. Y otra serie de tertulias que lo que se hace es exponer los pensamientos de lo que está pasando en Europa. Pero hablando de Europa, principalmente de lo que sucede en Francia. Con los Borbones, todo se generaliza más desde lo francés y lo español va quedando hacia un lado. Pero recordemos que también para esa época aquí llega mucho inglés, francés y alemán. Y es donde se desarrolla completamente la leyenda negra, que no solamente es creada por los ingleses franceses, sino también Lutero tiene que ver muchísimo en esa creación de la leyenda negra. Y en esa leyenda negra es donde nos empiezan a hacer creer que acá somos gente mala, ignorante, que no pensamos, que somos gente mediocre, y nos hemos creado el cuento hasta la fecha. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar precisamente a José Luis, que es director de una película que se llama Hispanoamérica. Los invito a que la miren en cualquier momento, se llama Hispanoamérica. Se hizo el estreno hace 15 días, donde participó, donde estuvo también el rey Felipe VI. Y hablando con ellos, les decía yo, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta película? Es decir, contar lo que no se ha contado. Hablando de la riqueza que se ha tenido y todo lo que se heredó acá. Y todos esos conceptos es lo que el mismo Nariño luego empieza a implementar en todos sus escritos, en todas sus acciones y los diferentes académicos. Recordemos que para la época no había gente muy ilustrada, no había gente muy letrada, solamente eran los hijos de los mismos españoles. Y entre ellos una de las ideologías que retoman es que acá se necesitaba la independencia. Ahí viene donde quiero aclarar, y si, no sé si ahí el doctor Benedicto quiere complementar alguna cosa. La aclaración de que no fue una liberación, realmente fue una secesión. ¿Por qué secesión? Porque nosotros realmente éramos parte del Imperio Español. Formábamos parte de España, no éramos colonia. ¿Por qué? Porque aquí no había ninguna república, ni había un imperio, ni había nada que se le pareciera, no había constituido un país, ni un imperio, ni nada con leyes, ni reglamentado, ni de ninguna manera. Tan así que cuando se hace lo que se ha llamado la libertad, recuerden que una de las primeras cosas que dice, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Y empieza Reino de Granada, Nuevo Reino de Granada, la Nueva Granada, Colombia, y hemos pasado por eso por diferentes nombres, hasta que finalmente se quedó con el nombre de Colombia. Homenaje a Colón. Por lo tanto, esa secesión que se da, que es el desprendimiento de, en este caso, la Nueva Granada y los diferentes países que se conforman, porque recuerden, hasta la época no habían países conformados, no habían repúblicas conformadas. Por lo tanto, a partir de esa secesión que se genera, es cuando se comienzan esas repúblicas. Y entonces, en esa primera salida que tienen los españoles en 1808, aprovechando la caída del Imperio Español, con la llegada de Napoleón Bonaparte, que se hace algo muy interesante. Estuve viviendo en Aranjuez un buen tiempo, y fue interesante conocer allí sobre el motín de Aranjuez, por ejemplo, que fue uno de los hechos más importantes para poder sacar también a todo el regimiento napoleónico de España. De esta manera es lo que se empieza a generar toda una serie de ideologías en la Nueva Granada,
de cómo se saca a los españoles. Pero recordemos que los indígenas no querían. Los únicos que querían eran los de la élite. Pero no había un concepto de república, porque en Europa tampoco existía. Se quería quitar a los imperios, a los reyes. Y entonces ya claro, en los diferentes países, Francia, Inglaterra, Alemania, se comienza a hablar de una república. Y todo eso comienza a llegar acá. Y se confrontan, porque además en todas esas épocas hubo muchas batallas. Estaba la guerra de los 100 días, de los 80 días, de los 30 días, o sea, era por todo lado guerras y guerras, y todo el mundo quería ser independiente. No solamente acá, en Europa. Y de Europa comienza a desarrollarse todo ese proceso acá. Y eso es lo que nos permite también entrar en algo que Napoleón, en ese motín de Aranjuez y en esos conflictos, se desarrollan todas las ideas de esas secesiones, de los diferentes, y la conformación de repúblicas. Pero en medio de todo eso, recordemos que también había música. Acá llegó muchos vals, Strauss, Stravinsky, etc. Mucha música clásica, Beethoven, etc. Y de acá surgen también músicos muy importantes, como el que tenemos José María Cancino, que se le atribuye la composición de La Vencedora, y que era militar. Para la época era casi que imprescindible ser militar. Médicos que surgen, el mismo Nariño, dentro de sus múltiples producciones de libros, se encontraron una gran cantidad de libros sobre medicina, de Antonio Nariño. Y él también daba medicinas, medicamentos para la gente que convivía y él mismo se trataba. Por lo tanto, la medicina fue un factor fundamental en ese mismo proceso de toda la conformación y desintegración del COFE España. Y de ahí pasamos también ya a conocer un poco de cómo se empieza a entretejer esto que fue ya la gesta libertadora que llamamos. Y en ese proceso, hombres y mujeres, y hablemos un poco que en este momento siempre como que se anda en conflicto, que las mujeres fueron más importantes, que los hombres son más importantes, y se anda en ese problema que quién es más importante, si el hombre o la mujer. Y eso me remite también a una obra de teatro que había en el siglo de oro español, que se llama ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Mire desde dónde venimos con ese conflicto, ¿no? Desde el siglo XV. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Pues para la época, a ellos no les importaba quién era más importante, si el hombre o la mujer. Cada uno colaboraba desde sus posibilidades, desde las oportunidades y de cada una de las cosas que ellos tenían la facilidad. Tan así que no solamente hombres participaron en la guerra, en las batallas, cuerpo a cuerpo. Hubo también mujeres. La hija de Antonio Nariño también fue una de las artilleras más importantes de aquella época. ¿Sí? En el enfrentamiento que se tuvo en Bogotá con Nariño contra Camilo Torres. Y prácticamente quien lo sacó corriendo, en una forma así como jocosa cuando se cuenta, es por la artillería de la hija de Nariño. Entonces, para la época no era quién era más importante, sino quién aportaba desde sus posibilidades. Y había un grupo muy interesante que se llamaban las Juanas. Las Juanas eran las novias y esposas de los diferentes personajes que iban en la batalla, que dentro de lo que nosotros ahora estamos haciendo en la historia precisamente es empezar a recuperar también todas esas personas que participaron, que no fueron generales, que no fueron comandantes, que no fueron de los que conocemos nosotros como los máximos líderes, Bolívar, Santander, Nariño, Reyes Patria, etcétera, etcétera, sino que también hubo personas, la gran mayoría fueron los que pusieron primero el pecho, indígenas, campesinos, gente humilde,
Y es lo que ahora denominamos también la historia sociocultural. Y trabajamos dentro de mi trabajo, yo trabajo la historia sociocultural, la historia de las mentalidades, la historia de la religión. Y dentro de ello se han encontrado cosas muy, muy interesantes en esos procesos, por ejemplo, cuando se inicia el recorrido desde Pore en la aldea del 70, que es donde parte el ejército con Bolívar y Santander. Hace poco que tuve la oportunidad de uno de los programas de televisión que mencionaba el doctor Benedicto, hablando de la historia de las haciendas de Bogotá, que es donde está una de las haciendas de Francisco de Paula Santander, que desde allí se han hecho algunos programas, y hablando con uno de los herederos de la quinta generación de Francisco de Paula Santander, él comentaba que precisamente no se le ha dado la importancia a Santander, sino que es de este territorio, de lo que hoy es Colombia. Y se le ha dado más importancia a Bolívar, que es venezolano, y nosotros no hemos tenido la oportunidad de darle toda la importancia que merecen nuestros personajes nacidos en Colombia, o en el territorio que hoy se llama Colombia. Siendo que Santander era un tipo más ilustrado, más preparado en todos los aspectos que el mismo Bolívar, independientemente de sus ideologías y de cosas que finalmente, así como fueron amigos en su momento, también fueron enemigos, y es de donde parten los dos partidos, el liberal y el conservador, que hasta la fecha seguimos en un conflicto grande, porque ahora ya se han puesto, ya vamos como en 12 partidos, y las ideologías se han perdido completamente. Eso es parte de las investigaciones que estamos también entrando a desarrollar, porque es conocer cómo a través de todo este proceso que se llevó, donde nos unificó, pero unificar en un grupo muy reducido de personas, porque recordemos también que a las personas que se integraban en los batallones, la gran mayoría eran obligados, o se integraban o se morían, y eso fue para los dos bandos. Por lo tanto, muchos de ellos participaron, pero no de muy buena voluntad. Y eso llevó a que en diferentes oportunidades también las personas pues se escaparan y ocasionaron pérdidas de los dos bandos en diferentes momentos. En ese recorrido, entonces, el primer punto de batalla, aquí vemos una de las fotos importantes de este cuadro de Francisco Antonio Cano, donde Bolívar está pasando en el páramo, que era lo que menos pensaban los realistas que se podría ir por ese lado. Ellos estaban acampando en diferentes puntos donde era más fácil acceder a Santa Fe. ¿Y cuál era el propósito de llegar a Santa Fe? Pues para los realistas era proteger el gobierno que estaba allí, el virrey. Y ahí es donde viene otro punto importante. Porque nosotros éramos también España, porque el virrey era la extensión del rey. Si no hubiese extensión del rey, pues sería un gobernador, o sería otro tipo de personaje que estuviera gobernando. Pero todo el trabajo que se hacía en España desde el reinado, desde lo que se tenía allí en la corona, de la misma forma se tenía aquí, en el nuevo reino de Granada, en este virreinato, con las mismas características. Luego el virrey fungía como rey y luego tenía toda la corte con las mismas características que estaban en España. Y de aquí entonces pasamos en este recorrido, donde está Morcote, que es donde se encuentra todavía, esto ya en ruinas, uno de los primeros conventos franciscanos y dominicos, que era un lugar obligado para llegar a Casanare. Hacia el año 1600 se crea una de las primeras haciendas creadas por los dominicos, precisamente. Y este fue uno de los pasos que utilizaron para poder llegar allá. Y luego está las Termópilas, que quedan en el mismo municipio de Morcote, donde allí se realizó el primer encuentro, porque como era un lugar muy importante para el paso, allí estaban las tropas realistas y ahí se tuvo ese primer combate, ese primer encuentro. Y luego está Socha Viejo, que es donde llegan
prácticamente sin ropa, desabastecidos, porque la forma como ellos llevaban su comida en esa época, pues no es como ahora que se puede llevar la cantimplora y de pronto con algo refrigerado o con algo calientito para pasar, en este caso, el páramo, etcétera, sino que, por ejemplo, para la comida, pues ellos llevaban los bueyes o llevaban animales que luego los mataban ahí, hacían sus fogatas y eso, pero en la época ni para eso sus fuerzas alcanzaban. La mayoría murieron, los animales murieron por el camino, se derrumbaron en los peñascos y llegaron pues en muy malas condiciones a Socha, Socha Viejo, que es donde aparece Matilda Naray, una de las mujeres que hace la recopilación e invita a toda la gente de Socha para que dé ropas, y ahí se recogen vestuarios de hombres y mujeres, y por eso se cuenta que en las batallas luego del Pantano de Vargas y del Puente Boyacá había muchos hombres vestidos de mujeres porque pues era lo único. O peleaban con vestidos de mujeres o se morían de frío, y entonces muchos se encontraron de esa manera con vestidos de mujeres. Y en Tasco, que es donde se reconoce el primer hospital, que infortunadamente ya es un lugar que se está cayendo, pero es donde se reconoce el primer hospital ya de la Nueva Granada, que allí se atendieron los primeros heridos, se dieron como los primeros auxilios, a partir también de ese encuentro que se tuvo en Puente Reyes, ¿no? Corrales, Topaga, Gámeza, Puente Reyes. Corrales es importante porque ahí llegaban todos los recorridos que venían del llano y los que venían desde Bogotá camino hacia el llano. Entonces era un lugar muy estratégico donde siempre, desde todo el proceso de colonización, se empezó a tener ese espacio. Y esa casa que ustedes ven ahí, la casa del general Reyes Patria, que existe aquí en Corrales, están invitados, y donde estamos organizando ahí precisamente un museo de Reyes Patria, porque él murió ahí, esa era su hacienda, ahí murió, y en Corrales nació Monseñor José Joaquín Salcedo, y además donde nace también gran parte de todo el proceso de las comunicaciones en Colombia. El papá de Monseñor José Joaquín Salcedo era telégrafo, y él y su familia fueron los que hicieron todas las extensiones de la telegrafía en toda esta región y en la mayor parte de Colombia. Por lo tanto, ese lugar tiene un punto muy destacado a nivel nacional e internacional, porque allí converge el nacimiento de la educación, de las comunicaciones y gran parte del desarrollo de lo que es la educación del campesino colombiano. En Corrales, en este lugar, es donde, muy cerca de Puente Reyes que se llama, es donde se tiene esa batalla que da una impresión de las posibilidades que se tenían por parte del ejército realista de ganar o perder. De hecho, dentro del parte de batalla que se da que quedaron empatados, ¿no? No ganó ni el uno ni el otro. No obstante, desde sus batallones cada uno dijo que ganó. El batallón realista, que estaba dirigido por Barreiro, que además era un personaje muy orgulloso, creído y arrogante. Y tenía por qué. En la época de 1808, cuando el motín de Aranjuez y todo el problema, fue uno de los mejores artilleros. Por lo tanto, el hombre llegó con un ego bastante grande aquí a la Nueva Granada y desobedeció las órdenes del virrey Sámano, que le había dicho que se quedara en Bogotá o en Santa Fe, y que otra persona ocupara el lugar para dirigir toda la campaña, precisamente, de que no pasaran el ejército patriota. Y él dijo que no, que él venía y hacía eso porque él era importante y que tenía la capacidad, y lo hizo. Así que eso permitió que algunas estrategias fallaran. Y en ese caso las estrategias de Bolívar, de Santander y de París fueron más efectivas. Y en esta parte del Puente de Reyes es donde da esa posibilidad de que sí el ejército realista venía tan preparado y los patriotas habían tenido
una pérdida muy grande de gente y muchas matronas de la región, de toda esta región, entregaron a sus hijos caballos, dinero, comida para precisamente apoyar al ejército patriota. Y eso lo que hizo fue que dio más fuerza. En esta batalla de Puente Reyes surge un conflicto prácticamente mano a mano entre Reyes Patria y el comandante realista. Y Reyes Patria le quita la cabeza de un sablazo y el cuerpo cae al puente, y por eso quedó con el nombre de Puente Reyes, porque anteriormente se llamaba el Puente de Gámeza. O sea, es más reconocido como el Puente de Gámeza, pero la historia que cuenta es que de ese sablazo, eso fue lo que le dio la importancia y la fortaleza al ejército de que podían ganarle, porque si un comandante de tanto prestigio se dejó ganar del comandante Reyes Patria, que no tenía tantas capacitaciones como lo tenían los demás, pues la tropa podía ganar. Y eso permitió a que Reyes Patria también fuera ascendido como coronel del ejército y estuvo peleando también aquí en la batalla del Pantano de Vargas y luego en la batalla del Puente de Boyacá. Luego toda esta zona fue un centro muy valioso para la recuperación de toda la tropa en todos los sentidos. Vinieron caballos de Cerinza, de Santa Rosa de Viterbo, de Toca, gente que se fue sumando, y aquí se fortaleció todo el ejército y se hace el enfrentamiento que ya la mayoría creo que conocen. Ahora vamos a hacer unas preguntas sobre algunos puntos específicos de las batallas. Y me estaba diciendo el doctor Benedicto que quien no responda se le cobra la cena. Entonces ya hay un primer punto. De esa batalla que se realiza acá en el Pantano de Vargas, está aquí la hacienda, que es una casa muy bonita, que además están invitados, es hotel, también tiene spa, tiene muchas cosas bonitas. Yo acostumbro a ir mucho ahí a tomar vino, porque además hay una música muy, muy hermosa, el paisaje es sensacional. Por lo tanto, están invitados a todos estos espacios de Paipa, y me tomo el atrevimiento aquí de la doctora para invitarlos a Paipa, que es de los lugares más importantes turísticamente del departamento de Boyacá y que se está promocionando muchísimo, con todas las cosas que se conocen y se desconocen. Porque lo que estamos haciendo precisamente los historiadores ahorita es buscando todos los elementos que realmente se tienen en Boyacá y que son desconocidos para la mayoría, inclusive para los mismos boyacenses. Entre ello, las aguas termales, que además es todo ese territorio de las aguas termales que corresponden al municipio. Eso correspondía al patrimonio de Antonio Nariño. Eso era terreno de don Antonio Nariño, por lo tanto también tiene un punto histórico muy importante que lo hemos desconocido, y que eso formó parte en un momento, hace unos 5 años más o menos, que se presentara en Europa como Paipa, centro turístico importante del mundo en la parte de todo lo que era este tipo de salud vital para el ser humano. Y de aquí entonces se hace el desplazamiento a Tunja. Tunja tiene 2 elementos fundamentales. No sé si conocen Tunja, la mayoría, poco. Si han ido a Tunja, los invito también a Tunja. Yo vivo en Tunja, es un lugar maravilloso. Considero que es la ciudad más importante a nivel académico de todo el país, porque allí se desarrollan las universidades, los colegios, comienza todo el proceso. Fue capital de Colombia en un tiempo y se consideró como uno de los lugares más relevantes en la parte cultural, y todavía se mantiene de esa manera. Hay muchos conventos, actividad cultural, actividad turística. Y menciono eso porque para la época que llegan allí los soldados y el mismo Bolívar, hubo actividades culturales y hubo bailes. A Bolívar le gustaba bailar muchísimo.
creo que fue una de las cosas que lo motivó bastante y que lo motivaba en cada lugar. Eran los bailes. Casi que todos los lugares donde llegaba le hacían fiesta, hacían bailes y le presentaban mujeres muy hermosas. Entonces, eso le daba pie para que él estuviera muy contento. Y allí, cuando llegó, obviamente, pese al cansancio y toda esa cosa, cuando le dicen a Bolívar fiesta, pues como que el cansancio se le pasó, e hicieron una fiesta muy interesante, como bienvenida, y eso fue en el centro de Tunja, y pernoctó finalmente en el claustro de Santa Clara la Nueva, porque Santa Clara la Real, que se llama también, hay otro convento, que fue el primer convento de la Nueva Granada, donde además hay una historia muy bonita, porque ese convento se creó con una monja que, a raíz de que su marido o su esposo se había tenido que ir en búsqueda del dorado con Gonzalo Jiménez de Quesada, allí por el lado del Valle de Tenza, también invitados al Valle de Tenza, lugar maravilloso, allá también hay termales, es muy bonito, y ahí está Sutatenza, donde nace Radio Sutatenza, Acción Cultural Popular, y todo el proceso de la educación del campesino colombiano, que además trascendió por 30 países. Y esto nos lleva precisamente a que, no sé si han ido acá al pueblito del Pantano de Vargas, hermosísimo, ahí por si alguno necesita, ahí hacen muchas bodas, muy bonitas, es un lugar para bodas y demás. Dentro de lo que se cuenta y lo que cuenta el padre, todos los que se casan ahí nunca se divorcian, entonces también tiene buena espalda el lugar. Están invitados y se hace un recorrido muy bonito por todo el territorio, así que eso es parte de lo que se hace acá en Paipa. Y en Tunja, que esto es Tunja, que es la iglesia, una de las más antiguas, 1539, que se construye, y toda esta zona que la mayoría, infortunadamente, esta que ven ustedes acá, a ver si logro hacer bien el trabajo, esta que ven acá, aquí, esta es la casa del fundador. Es una de las casas de los fundadores que todavía se mantiene, y creo que es si no es la única, es la segunda, pero la mejor conservada de todo Hispanoamérica, la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón, que también están invitados para que conozcan, porque es un lugar también muy bonito. Acá más abajo, por este mismo lado, está la casa del escribano, y luego está la biblioteca Luis Ángel Arango, aquí también, del Banco de la República, que anteriormente en ese lugar fue donde se constituyeron o se crearon los 100 primeros sindicatos que hubo aquí sobre 1944, creado por Monseñor Monastoque. Y esta es la parte de la gobernación hacia este lado, un edificio muy bonito donde está la Casa de la Torre, que se llama, y en todo el centro de Tunja pues se encuentra una gran cantidad de cosas interesantes para conocer. Todo eso lo recorrió Bolívar en su momento, porque le hicieron un recibimiento especial, y ahí se confeccionaron todos los vestuarios, camisas, pantalones, etc., para al siguiente día. Ellos llegaron el 6 de agosto de 1819, y el siguiente día entonces parten hacia el puente de Boyacá, que realmente el concepto no era ir por el puente de Boyacá, ellos pensaban irse por el lado de Chiquinquirá para salir a Bogotá, pero cuando llegan a lo que es San Lázaro, el cerro más alto de Tunja, se dan cuenta, y eso es porque alguien, en esa época también había lo de la Guerra Fría, no se les haga extraño, esto fue alguien que fue y les hizo saber a Bolívar que el hombre este se había infiltrado, y le dijo que ellos iban a pasar por ese lado del puente Boyacá, que era donde estaba el recorrido más antiguo, es un camino ancestral. Y entonces Bolívar decide subir, y en ese momento los realistas deciden irse por el lado de Samacá. Y ellos ven el recorrido que van haciendo y se van por el camino viejo a salir al puente de Boyacá. Y allí en el puente de Boyacá, entonces, es donde se encuentran. Les
hubiera sido interesante poder contar toda la historia porque es, la verdad, muy hermosísima, porque además hay amores, desamores. Esto es como una telenovela que aquí la podríamos representar. Porque en la fiesta que hubo en Tunja, Bolívar también ahí hizo su ligue, como se dice. Y hubo varios enamoramientos, hubo encuentros, también hubo peleas, pero a la final el objetivo era llegar al puente de Boyacá para que cortarle el paso a los realistas. En este corte de paso, los realistas ellos no tenían claro de que los estaban persiguiendo y que iban a tener la oportunidad de llegar allí a un enfrentamiento. O sea, el lugar no estaba decidido, vamos a encontrarnos en el puente de Boyacá y nos agarramos y nos peleamos y el que gane pues entonces se lleva al país. Fue un lugar fortuito que además yo los invito a otro lugar también, que solamente les estoy haciendo invitaciones, donde se encuentran todos los monumentos del puente de Boyacá con la familia Molano. La familia Molano para la época era la familia, eran dueños de todo ese territorio. En su momento ellos son los dueños de la funeraria San Francisco y de el cementerio de Santa Isabel, que queda viniendo de Tunja. Siempre después de que se pasa el puente de la entrada a Tunja, está ahí un cementerio. Ahí ustedes encuentran todas las réplicas del puente de Boyacá, porque además don Ciervo Molano se tomó la tarea en hacer todas las réplicas exactas de lo que encontró. Y dentro de ello, acá en Tunja también se encuentra, infortunadamente no abierto al público porque es una cuestión privada, todo lo que se encontró en el puente de Boyacá después de la guerra. Hay aperos, lanzas, espadas, y se encuentran, entre otras cosas, las 3 pistolas de Bolívar, que el Museo del Louvre de Francia lo quiso comprar por el dinero que fuera y no se le quiso vender. Porque dentro de lo que dice don Ciervo es que eso es de Colombia y se queda en Tunja. Por lo tanto, esos son de las riquezas que tenemos acá también y que esperamos pronto, estamos tratando de organizar para que todo eso pueda ser expuesto y que toda la gente pueda conocer todo ello que se recogió en ese puente de Boyacá. Y esto es ya para ir finalizando, y ahorita miramos entonces las preguntas para ver quiénes tienen que pagar la cena, de cuando llega el ejército de Bolívar, realmente encuentran casi como en horas de almuerzo a los realistas. Entonces ellos están desprevenidos y cuando hacen el ataque, que lo realiza a partir Francisco de Paula Santander, que es quien realiza realmente toda la organización y el enfrentamiento, ahí encontramos también en ese proceso, ya casi me despido, no se preocupen, ya terminó, pero ese enfrentamiento es importante no solamente porque finalmente se gana la batalla, sino que también participan varias mujeres. Entre ellas está Juana Béjar, o Juana Bejarano, que en algún momento se conocen. Ella llegó a ser sargento del ejército. Y también otras mujeres que participaron, que, por ejemplo, Evangelista, se me fue ahorita el apellido de ella, que ella sí fue capitán del ejército. Evangelista Tamayo. Y Evangelista llevó a otras mujeres también que participaron. Luego, una vez terminado, es donde se conoce el encuentro de Barreiro con Pedro Pascasio Martínez y el negrito José, que dentro de lo que se conoce José Córdoba, y luego les contaré en otro momento por qué Córdoba. Y el negrito José y Pedro Pascasio Martínez son los que capturan a Barreiro. En la actualidad todavía está la familia de Pedro Pascasio, un buen amigo, es un señor que ha heredado toda la cuestión de Pedro Pascasio Martínez, no su herencia, finalmente, porque lo que le ofrecieron fueron 100 pesos de la época, y eso finalmente tampoco se lo pagaron, pero él ahora es abogado,
el tataranieto de Pedro Pascasio Martínez. Trabaja en la gobernación de Boyacá y participa en muchos eventos también de historia que se hacen, donde cuenta inclusive qué pasó después de lo que le contaba o su abuelo transmitió de lo que sucedió después de esa campaña libertadora y lo que pasó después en el puente de Boyacá. Y lo que finaliza todo el proceso del puente de Boyacá es la firma que se hace de la batalla perdida de los españoles, que en realidad si lo vemos de esa manera sería una guerra civil, y donde se firma lo de la terminación de la batalla en Venta Quemada. Venta Quemada también, eso tiene una connotación. ¿Y por qué el nombre de Venta Quemada? Porque allí el lugar que había era un lugar de paso y hubo un incendio, se quemó todo lo que había allí y finalmente quedó como Venta Quemada. Y la mesa donde se firmó allí ese pacto y la terminación de la guerra, donde se consolida ya, no la República de Colombia, pero sí el territorio ya para conformar una república. Está una casa también que todavía se mantiene en pie, y la mesa donde se firmó está en el Museo de Francisco de Paula Santander en Bogotá, por si la quieren ir a conocer y visitar. De todas maneras, todo esto también los invito a que vean el programa mío de historia, se llama Vamos a contar historias con Javier Hernández por Teleamiga, los domingos a las 7 de la noche. Y estas y más historias que hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, de las mujeres ilustres de la época de la colonia, de cómo las mujeres participaron en diferentes movimientos, en diferentes épocas y en diferentes temas. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no... las preguntas de la cena. Hacemos las preguntas de la cena, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo. Les agradezco mucho.